Hola a todos. Muchos amigos me comentan que a la hora de empezar a trabajar con Photoshop, el primer problema con el que se encuentran es que no tienen muy claro qué son exactamente las capas, las máscaras de capa y las capas de ajuste. Y son conceptos que son necesarios para poder adentrarse un poquito más en este programa, así que en este vídeo vamos a intentar explicarlo de alguna manera muy coloquial, sin entrar en tecnicismos, qué es cada una de estas cosas. Espero que os sirva. Empezamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que pensar a la hora de trabajar en Photoshop es como si estuviésemos dibujando en una hoja. Lo que pasa es que vamos a encontrar bastantes diferencias a como lo haríamos habitualmente, o en caso de ser un pintor o trabajar pues eso, sobre un lienzo. Y entonces la primera diferencia es que en este caso podemos ir colocando una hoja encima de otra, de manera que la de encima pues, tape a la de debajo de manera total o parcial. Pero además podemos hacer que estas hojas sean de materiales diferentes, con lo que van a afectar de una manera o de otra a la que tienen inmediatamente debajo. Además, podemos pegarle como si fuesen tijeretazos, ocultando o mostrando zonas de esa hoja que nos interese. Y también podemos hacer que se vea de manera parcial, es decir, que sean como traslúcidas, que ni se llega a ver del todo ni se oculte del todo. Todo eso que estamos comentando es realmente lo que son las capas, las máscaras de capa, y luego vamos a ver también los modos de fusión. Para poder ver las capas, lógicamente lo principal es tener activado este panel que vemos aquí, panel llamado capas, y en caso de que no lo tengamos lo podemos activar viniendo al menú ventana, y dentro de este menú tenemos aquí la opción de capas. Como vemos, también podemos hacerlo mediante un atajo de teclado que es la tecla de función F7. Si le damos, lógicamente me desaparece, o yo lo tenía activado, volvemos a darle ventana, capas, y aquí lo tenemos. Una vez activada, vemos que nos aparecen todas las hojas que tenemos actualmente en nuestro dibujo. Estas hojas de aquí es lo que llamamos capas. Y el dibujo, que es lo que hemos reflejado en esta zona, es nuestro documento. Cada una de estas capas se puede activar o desactivar individualmente pulsando en el dibujito este que tenemos en forma de icono de ojo, y en cada una de ellas vemos cómo aparece y desaparece, y lógicamente la que esté desactivada no vamos a poder trabajar sobre ella, ya que no la podemos ver. También hay que tener muy en cuenta el orden de estas capas, ya que como en la vida real, la que tengamos arriba del todo estará sobre la que esté debajo. Como en este caso el árbol, la tenemos encima de la casa, con lo que si la movemos, para moverla vamos a elegir la herramienta mover que tenemos aquí ya seleccionada, o también mediante el atajo de teclado V. Si dejamos ahí un ratito el ratón, además vemos que nos lo muestra. Pincharíamos y, moviendo el árbol, vemos que se nos coloca delante de la casa. Esto ocurre, como decíamos antes, porque la capa árbol está por encima de la de casa. Si hiciésemos al revés, vamos a coger esta capa y simplemente pinchando y arrastrando la situamos debajo de casa, y ahora cuando la movemos vemos que el árbol queda oculto por la casa. Todas estas capas además también podemos modificarlas, para lo que podemos entrar por ejemplo en transformación libre, que tenemos aquí en el menú de edición, o bien, mucho más cómodo, mediante ese atajo de teclado que es Control más T. Entonces, en este caso, volvemos a estar nuevamente en la capa árbol, pulsamos Control T, como hemos dicho, y nos salen estos tiradores, esta cajita que vemos aquí, delimitada por los cuadraditos, con lo que podemos deformarla totalmente. O si pinchásemos en una de las esquinas y manteniendo pulsada la tecla Shift, podríamos modificarla pero manteniendo la relación de la imagen original. Otra forma de hacerlo también es pinchando este iconito que tenemos aquí, que es como una especie de cadena, que enlaza lo que sería el ancho
con el alto. Si lo pulsamos, ahora nuevamente nos vamos a la esquina, ya no hace falta mantener pulsada ninguna tecla y vemos cómo nos sigue manteniendo la proporción original. Pulsamos la tecla escape para salir de aquí, o si pulsásemos intro aceptaríamos el cambio que hemos hecho. También podemos hacerlo mediante estos iconos que tenemos aquí. Este primero con señal de prohibido sería para cancelar y este con la marca de check sería para aceptar el cambio. Vamos a aceptarlo y lo dejamos ahí. Además, como comentábamos al principio, también podemos cambiar lo que sería el material, vamos a llamarlo, con el que está formada esta capa. Eso es lo que en Photoshop se conoce como modo de fusión de la capa. Los modos de fusión los cambiamos desde este listado que tenemos aquí, simplemente pinchamos y nos aparece esta lista. Esta lista, como vemos, está dividida en varios bloques, en 6 bloques. En el primero de ellos nos encontramos en modo normal, que es como si fuese una hoja o un cartón como el de toda la vida, con el que no afecta de manera especial. Este segundo bloque lo que hace es oscurecer el efecto de la mezcla de las dos capas. Vamos a poner, por ejemplo, multiplicar, y como estamos sobre la capa árbol, vemos cómo oscurece las zonas donde teníamos este verde más oscuro, y en las zonas que realmente eran más claras, pues prácticamente no afecta, como vemos aquí en el fondo este más amarillito. Lógicamente el árbol lo puedo seguir moviendo porque sigo con la herramienta mover activada. El siguiente grupo sirve exactamente para todo lo contrario, para aclarar. Vamos a elegir, por ejemplo, el modo trama y vemos cómo ha aclarado toda esa zona donde se encuentra el árbol. El siguiente grupo se encarga de contrastar la imagen. Vamos a darle, por ejemplo, una luz suave, que lo que hace toda esta zona de contraste, las zonas claras las aclara todavía un poquito más y las zonas oscuras las oscurece. Eso es lo que significa dar contraste a una imagen. Aclarar las zonas claras y oscurecer las zonas oscuras. Este siguiente grupo que tenemos aquí se basa en funciones matemáticas y no suele ser demasiado habitual utilizarlo en fotografía. Lógicamente podéis experimentar con él y utilizarlo para lo que queráis, pero vamos, como os comento, no se suele utilizar demasiado. Y este último grupo sí se suele utilizar mucho porque lo que hacemos es afectar únicamente a los tonos, cuando nos interesa solo afectar a los tonos y, por ejemplo, no modificar la luz de la imagen, o al revés, afectar únicamente a la luminosidad, es decir, a la luz de la imagen, pero sin que nos varíen los colores. Aquí, como vemos, hemos afectado, lo hemos puesto, perdón, en modo de fusión luminosidad, y las zonas que eran oscuras, vamos a ponerlo nuevamente en normal para ver cómo era el árbol. Todas estas zonas oscuras de aquí, pues lógicamente se han oscurecido sobre la capa de debajo, y las zonas que eran claras en nuestro árbol, en este caso se han aclarado. Simplemente coge eso, lo que es la luz de la imagen que tenemos en el árbol. Los tonos, vemos que siguen siendo los tonos que teníamos debajo en la imagen del paisaje que tenemos aquí detrás. Vamos a dejarlo nuevamente en modo normal. Y vamos a comenzar lo que son con las máscaras de capa. ¿Qué son las máscaras de capa? Bueno, vamos a pulsar primero el atajo de teclado Control y 0 en el teclado numérico para que nos muestre toda la imagen. Y vamos a ver las máscaras de capa. Las máscaras de capa es como si cogiésemos un trozo de cartón y tapásemos o enseñásemos las zonas que nos interesa de la capa sobre la que estamos. Por ejemplo, una máscara de capa podría ser algo como esto, ¿vale? Con lo que estaríamos tapando la zona que no nos interese. Vamos a reducir un poquito el zoom. Este movimiento de zoom lo hacemos simplemente con la rueda del ratón. Es una manera muy cómoda, pero tenemos que activarlo a través de edición, preferencias, y aquí en generales tenemos esta opción que pone zoom con rueda de desplazamiento. Si la activamos, de una manera muy cómoda, simplemente con la rueda del ratón acercamos o alejamos la imagen. Entonces, como comentábamos, esto podría ser una especie de máscara de capa. Realmente luego vamos a ver cómo se coloca, pero como decíamos al principio, es una manera coloquial de explicaros qué son exactamente las máscaras. Y veis que aquí lo que estamos haciendo es tapar, pero también podría ser algo similar
a esto. Vamos a modificar el tamaño con control T. Vamos a hacerla más grande. Y aquí lo que estaríamos haciendo es un poco el efecto contrario al que hemos visto antes. Aquí le estaríamos diciendo, vale, queremos mostrar esto que está aquí dentro de esta forma de estrella y el resto no queremos mostrarlo. La gran ventaja de las máscaras de capa en Photoshop es que no van a quedar como hemos visto esto de aquí, esta zona blanca que sería el cartón en la vida real. Realmente lo que va a hacer es desaparecer. Y vamos a ver lo de la capa que tengamos debajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante este iconito que tenemos aquí. Primero nos tenemos que colocar en la capa que nos interese enmascarar. Por ejemplo, en este caso vamos a coger la de paisaje. Y vamos a crear una máscara de capa. Para ello, como decía, venimos a este icono y le damos a clic. Con lo que se nos va a crear una máscara en blanco. ¿Qué significa en blanco? Significa que de momento no estamos tapando absolutamente nada de la capa sobre la que estamos trabajando. Las máscaras de capa trabajan en blanco, negro y diferentes tonos de gris. ¿Qué significa? Pues todo aquello que sea blanco se va a ver sobre la capa en la que estemos, todo lo que sea negro se va a ocultar y todo lo que sea gris, en función de que sea un gris más claro o más oscuro, se va a ver más o menos. Cuanto más claro sea, más se va a ver y cuanto más oscuro sea ese gris, más se va a transparentar. Lo vamos a ver luego con ejemplos. Otra manera de hacer que directamente se oculte todo lo que tenemos en esa capa sería haciendo directamente una máscara de capa en color negro. Como hemos dicho, el negro oculta. Entonces, por ejemplo, en esta zona de la casa nos colocamos sobre la capa y manteniendo pulsada la tecla Alt, nuevamente nos venimos al icono de crear máscara de capa, seguimos manteniendo la tecla Alt pulsada, hacemos clic y vemos que nos ha creado una máscara en color negro, es decir, nos ha ocultado toda la casa. Si ahora nosotros cogiésemos la herramienta pincel, la tenemos aquí, o mediante el atajo de teclado la tecla B, seleccionamos y asegurándonos que tenemos en color frontal un color blanco, podríamos ir pintando y esas zonas donde vayamos pintando en blanco, veis que no sé del todo porque tengo una opacidad ahora mismo del 30%, entonces realmente estoy pintando en gris, no en blanco. Si le ponemos la opacidad al 100%, con el atajo de teclado pulsamos en el teclado numérico el 0, vemos que nos cambia a 100, o también podríamos hacerlo directamente desde aquí. Bueno, lo dejamos al 100%. Y si pintamos, ahora vemos cómo va mostrando nuestra capa inicial, que es la casa esta que tenemos aquí. También es importante saber que podemos ver nuestras máscaras de capa mediante atajos de teclado. Si pulsamos la tecla Alt y pinchamos en la máscara de capa, vemos lo que hemos dibujado. Esta es nuestra máscara. Toda esta zona que tenemos aquí en negro es lo que no se va a ver y la zona blanca es lo que sí se va a ver. Y como decíamos antes, si pintásemos ahora en negro con una opacidad baja, pues en torno al 20%, nos va a pintar realmente en color gris. Si pintamos por aquí, vamos haciendo como varias pasadas, y vemos pues lo que nos queda un color grisáceo. Esta zona va a estar un poco intermedia entre que se vea y que no se vea. Va a crear un efecto como de semitransparencia. Vamos a verlo. Para ello pinchamos nuevamente en el icono de la capa y vemos como esta zona nos ha quedado semitransparente. Ahí estamos viendo un poco por debajo las nubes que tenemos en la capa inferior. También podemos deshabilitar la máscara de capa, para lo que podríamos pulsar la tecla Shift o mayúsculas, y si pinchamos en el icono vemos que se nos pone este símbolo de la X roja, con lo que ahora mismo es como si no tuviésemos máscara de capa. Nuevamente volvemos a pinchar y ahora ya la tenemos activada. La gran ventaja de trabajar con máscaras de capa es que no estamos afectando absolutamente en nada a nuestra imagen original. Simplemente estamos tapando o descubriendo zonas de ella. Pero realmente no estamos borrando ni pintando nada. Si yo ahora eliminase esta máscara de capa, o bien mediante botón derecho, eliminar máscara de capa, o pinchando
y arrastrando este icono de cubo de basura, me sale este diálogo en el que me pide que confirmemos si queremos aplicarla. Es decir, con lo que ahora sí borraríamos la zona que tengamos pintada, la capa se nos quedaría tal y como vemos aquí y perderíamos la imagen original. Podemos cancelar o simplemente podemos eliminar la máscara de capa. En este caso vamos a eliminarla. Y vemos cómo volvemos a tener la imagen original tal y como estaba. Vamos a ver un ejemplo rápido y práctico de la máscara de capa en esta que teníamos de aquí de paisaje. Como vemos, aquí debajo tengo una capa que se llama tormenta, que no se ve porque tenemos encima pues todas estas de aquí. Para ver únicamente una capa y ocultar todas las demás, también tenemos un atajo de teclado que es manteniendo pulsada la tecla Alt, pinchamos en el ojo de esta capa y se ocultan todas, menos la que hemos pulsado. Nuevamente, si volvemos a pulsar la tecla Alt y volvemos a pinchar en el icono del ojo, se vuelven a activar todas las que teníamos activadas en el paso anterior. Como vemos, estas dos de aquí arriba las teníamos desactivadas y no las ha afectado. Podemos hacerlo, Alt más clic, y vemos esta zona de cielo que vamos a coger ahora en el paso siguiente y volvemos a dar Alt más clic y se vuelven a ver. Entonces nos vamos a colocar en la capa de paisaje. Es muy importante que nos aseguremos que pinchamos en el icono de la máscara de capa, ya que si pinchásemos aquí, esta es la imagen original, y si ahora yo cogiese un pincel color blanco, tenemos ya cogido la herramienta pincel, y pintase, vamos a deshacer, y vamos a asegurar una capacidad de hasta el 100%, si pinto, realmente estoy destruyendo la imagen original, estoy pintando en blanco sobre la imagen, no sobre la capa, perdón, sobre la máscara de capa. Así que control Z para volver atrás, me coloco nuevamente en la máscara de capa y ahora lo que vamos a hacer es vamos a aprovecharnos de las diferentes herramientas que tiene Photoshop. Vamos a coger la herramienta de marco rectangular, para lo que mantenemos pulsado con el ratón en esta zona, en esta herramienta de aquí, se nos despliega el menú y elegimos la herramienta marco rectangular. También una manera de ir cambiando entre las opciones de una herramienta, como vemos aquí, la herramienta de marco tiene el atajo de teclado M. Con lo que si yo por ejemplo estuviese como antes en pincel, si pulsase la tecla M, me selecciona la herramienta marco pero en la opción que ya tengamos seleccionada. Si quisiese ir rotando entre las diferentes opciones que vemos aquí si mantenemos pulsado, que es marco rectangular, marco elíptico, etc., tengo el atajo de teclado de Shift más la tecla de la herramienta. En este caso hemos visto que era M. Entonces pulsando Shift más M, vamos viendo cómo va cambiando entre marco rectangular y marco elíptico. Funciona exactamente igual para cualquiera de las otras herramientas. Por ejemplo, la herramienta lazo que tenemos aquí. Vemos que su atajo de teclado es la letra L. Y si mantengo pulsada la tecla Shift y voy pulsando L, voy rotando entre las diferentes opciones. Pero bueno, como decíamos, vamos a elegir la herramienta marco rectangular. Seleccionamos esta zona de aquí. Nos aseguramos, como habíamos dicho, que estábamos en la máscara de capa de la capa paisaje. Y lo que queremos hacer es eliminar esta zona. No eliminar, sino más bien esconder o tapar para que se vea la capa que tenemos debajo, que es la capa de tormenta. Entonces para eso tenemos que rellenar toda esta zona de color negro. Como ya tenemos aquí el color negro en el color frontal, simplemente pulsando la tecla Alt y suprimir o retroceso, lo rellenamos con el color frontal. Si quisiésemos rellenarlo con el color de fondo, en vez de pulsar la tecla Alt, pulsaríamos Control y nuevamente o la tecla suprimir o retroceso, con la que la volvemos a llenar de blanco y se queda como estaba. Vamos a hacerlo nuevamente para rellenar de negro, Alt, suprimir. Y lo que hemos hecho, vamos primero a deseleccionar con Control D. Y ahora vamos a ver qué es lo que hemos hecho exactamente. Vamos a dejar visible únicamente esta capa, como habíamos dicho, Alt más clic en el icono del ojo. Y esto es lo que hemos hecho. Toda esta parte de aquí arriba la hemos ocultado, ya que en la máscara de capa
Vamos a verla, vamos a pulsar Alt más clic en el icono de la máscara. Vemos que esta zona de aquí abajo es la que hemos pintado en blanco, o la que hemos dejado más bien en blanco, y toda esta parte de aquí arriba la hemos rellenado en negro, es decir, no vamos a ver lo que había aquí. Si pinchamos nuevamente en el dibujo de la capa y Alt más clic, ahí tenemos lo que ha hecho. Y bien, por último llegamos a las capas de ajuste. Las capas de ajuste las tenemos en este panel de aquí. Son unas capas especiales y nuevamente para poder ver este panel en caso que no lo tengamos activado, nos vendríamos al menú Ventana y aquí tenemos Ajustes. Yo ya lo tengo activado, así que no voy a darle. Y la gran diferencia de estas capas es que realmente no contienen información en cuanto a que no tienen nada dibujado, digamos, como en este caso que tenemos aquí el árbol que realmente está dibujado, o la casa que está dibujada, o el fondo, sino que lo que hacen es una serie de ajustes sobre las diferentes capas, lógicamente sobre las que tengan debajo de la que creemos. ¿Cuál es la ventaja de que no tengan realmente información pintada? Pues para empezar que no les afecta el tamaño de nuestra imagen. Y además, otra de las ventajas que tenemos es que no vamos a tener pérdida de calidad. Bueno, lógicamente, si por ejemplo entramos en niveles y quemamos los blancos o empastamos totalmente los negros, lógicamente la imagen final sí se va a ver afectada. Pero lo bueno es que al ser una capa de ajuste podemos entrar en ella tantas veces como queramos y volver a modificarla. Y ahí sí que no tenemos pérdida de calidad, ya que no está afectando directamente al dibujo, sino que es unos ajustes que estamos poniendo por encima nada más. Vamos a verlo. Por ejemplo, en esta máscara, perdón, en esta capa de la casa, vamos a crear encima de ella una capa de tono y saturación, pinchando en este icono, y vamos a desaturar. Bajando la pestañita de saturación, lo bajamos a tope, y vemos cómo ha afectado a todas las capas que tiene por debajo. La capa árbol, como está por encima, no se ha visto afectada. Si nosotros guardásemos así la imagen, ya con todas las capas unidas en un fichero JPG, lógicamente no podríamos volver a recuperar de manera sencilla el color original. Tendríamos que repintarlo y quedaría un poquito artificial. Pero en este documento, como realmente ese ajuste de color que hemos hecho lo tenemos en una capa de ajuste, si nosotros volvemos a pinchar sobre ella, me da igual si estuviésemos en cualquier otra trabajando, volvemos a pinchar dos veces sobre el icono, entramos en la zona de propiedades de esta capa de ajuste y desde aquí nuevamente podemos volver a modificar todo lo que queramos. Incluso podemos variar el tono, su luminosidad, todo lo que queramos y tantas veces como queramos. Como decía, sin perder ni un solo píxel de la imagen original. Las diferentes capas que tenemos, pues como podemos ver, pueden afectar a diferentes ajustes, como en este caso podemos afectar al brillo o al contraste general de la imagen. También podemos ajustar los niveles, capas de curvas, la exposición, la intensidad, y así pues podéis ir probando cada una de ellas. Lo bonito de esto es experimentar. También lo que podemos hacer, bueno, perdonad, lo que he hecho ha sido simplemente seleccionar las dos capas que tenemos aquí, simplemente me coloco en una de ellas y pulsando la tecla Control pincho en la otra, con lo que se quedan las dos seleccionadas, y con la tecla suprimir o bien dando a este icono de papelera, las eliminamos. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, quisiésemos modificar solo, pues como hemos visto antes, el tono de esta capa de aquí, lo que sería este campo de trigo? Nos colocaríamos en esta capa, pinchamos nuevamente sobre el icono de capa de ajuste de tono y saturación, y ahora lo que vamos a crear es lo que se llama una máscara de recorte. Para ello podemos pinchar este icono que tenemos aquí, o podemos situar el cursor en la línea que separa las dos capas y manteniendo pulsada la tecla Alt, vemos cómo nos cambia el icono y le hacemos clic y vemos cómo se nos ha puesto aquí esta flechita. Esto significa que todo lo que modifiquemos aquí va a afectar únicamente a esta capa que tenemos inmediatamente debajo. Vamos a verlo. Bajamos nuevamente la saturación y vemos cómo ha modificado el tono del campo,
pero el cielo sigue teniendo esta tonalidad amarilla y azul que teníamos por aquí. Si quitásemos la máscara de recorte, con lo que podemos pulsar nuevamente Alt y volver a pinchar entre las dos capas, o como decíamos antes, pinchando nuevamente en este icono, ahora vemos que ha afectado también al cielo, ya que esta capa de tormenta que tenemos aquí está por debajo de la de tono y saturación. Como siempre, podemos modificarla y cambiar su posición. Si la ponemos arriba, pues afecta absolutamente a todo, o si la bajamos, pues lógicamente únicamente a las capas que tengamos por debajo de ella. Y ya para terminar, como vemos, tenemos aquí un dibujito que nos recuerda mucho a este otro que tenemos aquí arriba en la capa de paisaje. Es exactamente lo mismo, es una máscara de capa sobre la capa de ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros nuevamente cogemos la herramienta pincel con la tecla B y pintamos aquí en negro, negro recordad que significa dónde no queremos que se vea ese efecto. Si pinto por aquí, vemos como en estas zonas ahora no le afecta ese cambio que hemos hecho de saturación. Y al igual que antes, podemos jugar con diferentes opacidades del pincel. A menor opacidad, vamos a ponerle por ejemplo un 20 y vamos a pintar pues sobre esta zona y vemos como el efecto es más sutil. Y si damos varias pasadas, pues lógicamente vamos aumentando la opacidad y se va viendo más el efecto. Exactamente igual que hemos visto con las capas normales. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya servido de algo y que no os haya liado todavía más. Cualquier duda, comentario que queráis hacer, pues a través de mi canal de YouTube. Podéis preguntarme todo lo que queráis. Espero vuestras preguntas. Hasta otra.